Con la buena tarde-noche para todas las personas que nos acompañan en este ejercicio académico de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, hoy 30 de julio de 2026 haremos ah, un ejercicio de reflexión un poco general de la importancia geopolítica de esta región amazónica de Colombia tan olvidada y tan desconocida por la mayoría de los colombianos. Usualmente cuando uno visita esa región, los dirigentes dicen que los hombros de los Andes han sostenido las cabezas de unos dirigentes que le han dado la espalda completamente a más de medio país, que lo incluyen las regiones de Amazonía y Orinoquía. Y tienen toda la razón. Aquí tenemos un capital geopolítico del cual habría que hacer un curso completo, porque eso hay estudios geodésicos con satélites, proyecciones de mucho orden y pues hablar de todo en una sola intervención de 35 o 40 minutos sería imposible. Entonces trataremos de tocar es algunas generalidades de esta importancia geopolítica para luego escuchar sus reflexiones de una pregunta concreta que haremos al final. Entrando en materia para ver el tema, digamos que lo que nos muestra la Amazonía aquí tiene algunas características que hemos visto o hemos venido viendo en las demás regiones. Y es que una cosa es la división administrativa o político-administrativa nacional que está contemplada en nuestro ordenamiento jurídico, y otra cosa es la división territorial que tienen las regiones. Aunque hay otros escritores, otros geopolitólogos, otros analistas que la determinan exactamente por departamentos. Pero aquí vemos que alcanza a tomar una parte del sur del departamento del Meta, se considera en este contexto, según el Ministerio de Ambiente colombiano, se considera que el sur del Meta, aquella zona tan conocida donde está Uribe y los demás municipios complejos de la época de la zona de extensión, considera que ahí está. Y también considera que el sur, la parte meridional del Bichada, está incluida ahí, lo mismo que la parte oriental del Meta. Quiere decir que el departamento del Meta tendría tres regiones naturales en su contexto. La Orinoquía en el centro o la parte principal del departamento, la Amazonía en la parte oriental y suroriental y también en la parte suroccidental y con un límite importante con la capital de la República en el páramo de Sumapaz, que es Cordillera Andina. Entonces es bien difícil determinar con exactitud por dónde van estos límites de las diferentes regiones, pero vemos que abarca aproximadamente el 35-40% del territorio nacional y que ocupa un tramo, lo vemos aquí, del departamento de Nariño, otro tramo del departamento del Cauca en la famosa bota caucana que hemos mencionado en conversatorios anteriores, y que abarca los departamentos de Putumayo en su totalidad, Caquetá en su totalidad, Amazonas en su totalidad, Baupés en su totalidad, Guainía en su totalidad y Guaviare en su totalidad. Es decir, casi medio Colombia. Otros la llaman la Colombia del futuro, otros la llaman la Colombia olvidada. Dentro del problema complejísimo que tenemos aquí, de los tantos que hay en la zona, es que por ser una zona mm, bastante irrigada por todos esos cursos de agua que nacen en los ojos de la selva o que descienden generosamente desde la cordillera oriental, en ese piedemonte que forma una línea transversal de aproximadamente 45 grados de suroccidente a nororiente, vemos que tiene una gran cantidad de cursos de agua, mucha selva tropical y es prácticamente plana, prácticamente plana. Tiene algunas elevaciones
sectores de formaciones independientes, pero no son mayores frente a la enorme territorialidad que cubre. El mapa que nos la muestra señalada a la región de la Amazonia con una línea exterior roja, pues es una graficación formal que se le hace para resaltarla. Pero sí nos deja pensando es lo que han sido los errores diplomáticos de nuestros dirigentes a lo largo de la historia. Por ejemplo, vemos aquí que este es el río Putumayo que limita a Colombia con Ecuador en el suroccidente nuestro y luego a Colombia con Perú. Pero tiene su pero, que resulta que el río Amazonas viene desde el occidente hacia el oriente y debería ser colombiano como era el antiguo mapa de la Gran Colombia, de la Nueva Granada. Y debería extenderse hasta bien adelante donde se unen el río Putumayo con el río Amazonas y forman un solo río que ya es el Amazonas más grande. E inclusive por donde venía descendiendo el Caquetá y desciende a Brasil, todo eso sería territorio colombiano. Entonces dijéramos que siguiendo el cursor debería ser esta figura nuestro mapa, porque tiene dos líneas rectas que no tienen ninguna explicación en el terreno y que fueron arbitrariamente trazadas en los erróneos tratados que firmó Colombia y pues esto es tema muy largo de analizar. Aproximadamente en un mes tendremos el aniversario 93 de la incursión violenta de Perú a Leticia y estaremos obviamente haciendo un conversatorio con esa temática. Y esta línea Apaporis-Tabatinga, que solamente la creen los que la trazaron, porque quienes hemos caminado por esta selva sabemos que esto es completamente teórico, porque pues una cosa es ver el mapa aquí y otra cosa es meterse en la selva donde aparecen y desaparecen cursos de agua de acuerdo con las lluvias que además son permanentes en la selva casi todo el año. Entonces es muy difícil, no siempre se ve el sol, las brújulas se pegan. Entonces, si no se anda con un vaquiano, corre el riesgo de caminar en círculo y perderse en la selva. Es una zona bien difícil. Entonces, creer que esta línea recta existe, pues es únicamente donde se ha determinado como puertos, porque hay ya población, pero el resto los caseríos que se encuentran muy eventualmente en esa selva son de indígenas. Y obviamente los grandes cultivos de narcos. Entonces, esta zona tiene una característica muy similar, el Putumayo, el Caquetá, el Guaviare. Por eso hemos sido tan cuestionadores del cuento de los niños que sobrevivieron 40 días en la selva del Guaviare, que también la conocemos y sabemos qué es caminar en esa selva y qué es sentir el sopor tropical a las 11 de la mañana, cuando la persona preferiría estar acostada y quieta porque lo desespera ese sopor tropical o los zancudos o las inclemencias del tiempo. Un bebé no sobrevive a esos 40 días ni porque fuera un milagro de la Biblia. Eh, esta zona ha sido históricamente, además de olvidada, epicentro de economías ilegales. En un tiempo hubo mucho tráfico de pieles y de especies. No es que se haya acabado, pero sí la han controlado más. En otro tiempo, aquí en los límites entre Caquetá y Putumayo, los peruanos que tenían poder venían e invadían esa región y explotaron inmisericordiamente a nuestros indígenas, prácticamente desaparecieron etnias completas en la famosa historia de la Casa Arana que motivó al escritor José Eustacio Rivera a escribir su novela de la vorágine para relatar lo que allí ocurría. También esas colonizaciones de blancos, como llaman los nativos de esa región, han generado una cantidad de conflictividades y los han metido en el delito. Ahora
a partir de la década del 70 con el narcotráfico, que lo iniciaron el M-19 y las FARC en el Putumayo y Caquetá, para hacerle un favor al señor Pablo Escobar y a las narcodictaduras que habían en Panamá del señor Torrijos, en Nicaragua de los terroristas Ortega y en Cuba de la narcodictadura cubana. Y se asentaron en esta región. Las FARC ya estaban desarrollando este proceso especialmente para el sector del Yarí, que queda más o menos, me muestro con el cursor, y ya un tal Cartagena, un bandido de las FARC, se había desertado de las FARC y había pensado en fundar su propio negocio de coca en el departamento del Putumayo y había creado una guerrilla que llamaba Frente Putumayense Unido de Acción Guerrillera. Entonces, la historia es larguísima, esto lo estamos resumiendo a grandes pasos. Luego, con el crecimiento cualitativo y cuantitativo de las FARC, consideraron que la cordillera era el eje para avanzar hacia Bogotá, la región andina, pero que la retaguardia estratégica estaría en los bloques oriental y sur que se propusieron colonizar con armas, con violencia, con narcotráfico, con terrorismo, toda esta región. Por ende, lo que hay allí en estos cursos de agua y lo que no se conoce todavía, que han hecho todos los grupos ilegales armados y las economías ilícitas, es extensísimo. Y hablamos de economías ilícitas porque es que las economías lícitas han brillado por su ausencia. Ya vamos a ver la teoría del punto de entrada y de los tres puntos y vemos que en ese sentido estamos más alejados. Ahora mirándola estratégicamente, como vemos, tiene territorio en Nariño, tiene límites internacionales con Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela. Prácticamente de nuestros límites terrestres, solo le faltaría limitar con Panamá para decir que limitamos con todos los países terrestres. Y ya pues en territorio marítimo sí no tiene nada que llegar a incidir en los límites marítimos que tenemos con Honduras, Jamaica, República Dominicana, Costa Rica, en el Mar Caribe. Pero es una región que, repetimos, tiene gran parte del territorio nacional, que se han hecho estudios, pero no lo suficientes, y que desafortunadamente los gobiernos no han mirado hacia allá. Más bien la han utilizado con clichés, con posibilidades de hacer politiquería y de hacer populismo, pero no para llegar a su zona. Al estudiar individualmente cada uno de estos departamentos, hay una riqueza hidrográfica, una posibilidad de explotación del subsuelo, por ejemplo, en el Putumayo y el Caquetá y parte del Amazonas, se sabe que hay, en algunos ya está en proceso, en otros se sabe que existen posibilidades de explotar muchos pozos petroleros. Caquetá, Vaupés, Guaviare, Guainía, hay tierras raras y hay minerales como el coltán tan apetecidos para la industria de las comunicaciones hoy en día. Y también se presume que hay hasta uranio y litio, falta explotar. Pero es que el sopor de la selva, la tropicalidad de la selva, es una de las dificultades, la cantidad de problemas socioeconómicos y sociopolíticos que hay en la región también lo impiden, y la falta de mayor empeño por parte de los gobiernos de turno para resolverlo. Entonces, podríamos decir que las guerrillas, particularmente las FARC, han encontrado en esta región un escenario ideal porque solamente hasta el periodo del gobierno del señor Uribe y el final del gobierno del señor Pastrana se inició a hacer presencia activa y efectiva del oriente del Caquetá hacia el centro del Amazonas, hacia el Vaupés y Guainía, y más bien se hicieron famosos estas zonas y se conocieron más fue por los secuestros masivos de soldados y personajes que llevaron y tuvieron años aquí metidos en la selva. Del Bichada se vino a saber hasta los años 60, cuando el Partido Comunista tuvo una de sus decisiones, que se armaron y formaron el grupo armado MOEC, que se instaló allá. De resto, para Colombia eso prácticamente no existía. Y
Se vino a saber, por ejemplo, de que Guainía pertenecía a Colombia porque el MOEC asaltó un puesto de la Armada Nacional y asesinó a unos infantes de Marina. Entonces en Bogotá se acordaron que eso era territorio colombiano para enviar tropas a defender nuestra soberanía allá. Y en el caso específico del Amazonas, si no es porque Perú invade a Leticia y hay una movilización nacional, ya que el Perú pretendía que todo el trapecio amazónico, y el trapecio se forma por esas líneas arbitrarias que han trazado ya en otras negociaciones, pasara a poder de Leticia, a poder de Perú, toda esta franja, y ya Perú pensaba negociar con Brasil unos nuevos límites. Afortunadamente la reacción nacional fue importante y no se perdió. Y del Caquetá, pues ni hablar, porque ustedes han escuchado todo el tiempo en los medios de comunicación. Ahora, en el aspecto geohumano, la ubicación de los poblados de blancos, como llaman ellos a los colonos, están a lo largo de los ríos. Río Putumayo, río Caquetá, río Inirde, allá veremos una cantidad de ríos que hay en la zona, el mismo Amazonas, y es una zona o una región eminentemente dependiente de lo fluvial. Pero Colombia no ha tenido la visión de utilizar esos ríos para promover el comercio y crear puntos geoestratégicos de defensa nacional. El asunto medular es que la disculpa es que no hay recursos y que además las zonas son de conflicto y que el clima es muy difícil. Entonces sostener una infraestructura tecnológica sería demasiado costoso. Pero la otra explicación práctica es que la sumatoria de los habitantes de aquí, y en su mayoría indígenas o colonos, muchos de ellos colonos, no votan o no significan votos. Entonces ha servido de escenario para que las religiones, los aventureros extranjeros y los bandidos hagan causa común de esa región. Y quieren decir que, o quiere decir que nuestra concentración de poder político, económico y social está es en lo andino y que tenemos más de medio país olvidado, porque esta es una gran porción, la Amazonía, y la Orinoquía es el resto. Entonces vemos que se forma como una especie de bolsa longitudinal sobre la cordillera andina y ahí es donde está el poder centrado y no hay ni inversión ni acercamiento. Hace poco hubo un problema en el Pichada con electricidad y lo solucionaron porque ya era la presión grande para el gobierno del señor Petro y su populismo, pero no porque preexista una política de Estado frente al desarrollo geohumano de nuestras fronteras. Entonces, ahí estaríamos en contra de la primera teoría del señor Ratzel de que las fronteras son el punto de prospección hacia el espacio vital del Estado y hacia ese diálogo que debe haber entre el Estado central y el hinterland, que sería toda esta bolsa exterior. Porque el hinterland, en el caso nuestro, está ubicado en la capital de la República, en Bogotá, que ya lo estudiábamos en otro proceso. Ahora, mirando el mapa, tenemos otra demostración, porque es que los mapas, como lo hemos sostenido siempre, hablan más que los discursos largos y son mucho más directos. Si miramos esta franja que está aquí pequeñita, es el Distrito Especial de Bogotá y no estamos para nada lejos, a menos de 300 kilómetros de la zona, quienes vivimos en la capital, pues 300 kilómetros lineales de la zona amazónica, que es casi la mitad del territorio nacional. Pero la mayoría de los 10 millones de habitantes aproximadamente que hay en Bogotá ignoran completamente esta distancia geoestratégica, ignoran lo que aquí ocurre, ignoran que aquí hay oro y otros minerales, que hay petróleo, pero que también hay unas economías ilícitas que se han convertido en la forma de cogobierno y podría decirse que los alcaldes, por ejemplo, de tres departamentos, Guaviare, Caquetá y Putumayo,
terminan haciendo acciones heroicas y son o impuestos por los delincuentes o controlados y coartados permanentemente por los delincuentes, porque a pesar de estar en línea recta, tan cerca de la capital del país, no es tan lejos como nos imaginamos y lo suponemos, estamos completamente desligados. No hay conectividad, que es el otro tema fundamental, ni tampoco existe un plan nacional de desarrollo de transporte multimodal proyectado a largo tiempo para que se ejecute por periodos gubernamentales. Y al mirar, por ejemplo, podríamos apostar doble contra Cecilio con la absoluta certeza de que ganaríamos al revisarle a los actuales 85 aspirantes a gobernar Colombia, seguramente ninguno ha contemplado lo más mínimo ni del desarrollo de esta zona, ni del valor geoestratégico que tiene. Entonces, ya viendo aquí un poco más en colorines cómo se grafica, vemos que la inteligencia artificial nos trae también las razones muy sucintas que hemos descrito brevemente y las resume en que su importancia geopolítica se resume o se concreta primero que todo en su vasta extensión. Ya lo dijimos, es aproximadamente el 35 a 40% de nuestro territorio colombiano. Y si tenemos 1.138.000 kilómetros cuadrados de territorio continental, eso significa que es casi cerca de los 400.000 kilómetros cuadrados, más grande que varios países de Europa, unidos juntos, con una riqueza hídrica impresionante y con una potencialidad de comercio y de integración fluvial extraordinaria. Pero los que sí hacen comercio y desarrollo fluvial o desarrollo eh, industrial son los narcotraficantes en esa zona que tienen todos sus carteles organizados que han vulnerado las etnias y entonces se cumpliría eso que decíamos ahora al principio, que las economías ilícitas son las que han perdurado inclusive del lado y de la mano de la violencia frente a la mirada impávida del Estado colombiano y de los partidos políticos, que son los que tienen que formar a los dirigentes y orientarlos en las políticas de Estado y en el desarrollo del país de manera integral, incluidas sus fronteras y sus zonas periféricas. En segunda medida, habla de la riqueza y biodiversidad y recursos naturales. Son incalculables. La biodiversidad de la selva, pues, tiene muchas especies de flora y fauna que son únicas en el planeta y que solamente son compartidas por los países que están en lo que llama la cuenca amazónica, es decir, por Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador, el oriente de Bolivia y parte de las Guayanas. De igual manera nos habla que como está ubicada en toda esta cuenca del Amazonas, que así se llama porque el río principal es el Amazonas, que se encarga de recoger las aguas de los demás ríos del sur de Colombia y del noroeste del Brasil y del Perú y pues obvio del Ecuador que va surtiendo al Putumayo del Amazonas, eh, es que presenta un área de prospección para un desarrollo económico en aspectos que hay que determinar muy bien para no deforestar la selva, más de lo que ya la deforestan los delincuentes, para mantener el pulmón del mundo, que es más o menos como un comodín que tienen los políticos para hablar cuando van por allá a hacer politiquería, pero que de ahí no salen. Y unos grupos de ambientalistas que están o solos o financiados con recursos públicos que viven del cuento, pero no hay una política de Estado clara para la protección del medio ambiente en todo su contexto, ya que el medioambientalismo parecería ser como un patrimonio exclusivo de las izquierdas y naturalmente nuestro país no es excepción, y menos donde están esas zonas con la presencia de grupos armados cercanos al narcotráfico y cercanos al comunismo. Este mapa nos pone a pensar
muchas cosas. Por eso decimos que es que los mapas hablan. Así por encima, río Amazonas, río Caquetá, río Apapores, río Opés, río Guaviare, río Meta, río Caguán, río Orteguaza, río... Qué cantidad tan impresionante de ríos principales y grandes todos. Como vemos ahí, eso que faltan otros, que son muy conocidos y muy nombrados en esa zona. Pero tiene su pero, es que no hay ningún proyecto serio que diga, bueno, a esos ríos vamos a explotarlo de tal manera, con unas industrias pesqueras, por decir algo, que surtan el país. Claro que hay pesca ahí, traen de allá inclusive a las capitales, no lo podemos negar, pero no es una pesca industrial, no está organizada, no se montan unos procesos de transformación y de valor agregado a esos productos que le llegue al mundo, ¿no? Ahí vivimos normal. Como la tierra nos lo da, eso lo tenemos, ¿para qué nos preocupamos por pensar en resolverlo? El África necesita muchos alimentos. La ONU compra miles de toneladas de alimentos al año. ¿Qué tal que de aquí existieran unos productos, por ejemplo, de pescado seco bien procesado, y que los embajadores y los cónsules, en lugar de estar paseando, promovieran que esos productos se vendieran a esos países? El ingreso y la organización que se podría tener ahí ilimitada. Pero como es más fácil vivir peleando aquí entre unos y otros y matándonos, que es un deporte colombiano, no hemos pensado en esas cosas. Lo mismo que en las fronteras se podría establecer unos convenios de navegación comercial, navegación turística y desarrollar esas zonas. Pero bueno, soñar no cuesta mucho. Ahora, también le da una importancia por la biodiversidad que mencionábamos, porque el ciclo del carbono, hoy que tanto se habla de la afectación que hace el carbono en el planeta, es muy bien procesado por esta región. Entonces hay que cuidarla, hay que protegerla, pero no con el leguleyismo de los ambientalistas, ni con esos discursos y las narrativas que se quedan en el papel, sino hay que pasar a las políticas y de las políticas a la acción y de la acción a la verificación y que tenga dentro de los partidos responsabilidades y procesos políticos serios. Y lo mismo, esta zona influye mucho en la regulación hídrica, no solamente de la misma zona, sino del planeta, porque es que el agua para el mar llega de ahí. Gran parte del agua que llega al Océano Atlántico es todo esta que se vierte y va corriendo, corriendo, o que surge a lo largo de la selva y que va ayudando a que más adelante la misma selva o la misma naturaleza procese más agua. Pero nos quedamos en el discurso de los ambientalistas. Ahora, en la importancia geopolítica, resaltando aspectos que ya hemos dicho. Punto número uno, extensión territorial. Punto número dos, recursos naturales, que ya los hemos tratado brevemente, porque es que la madera sí se puede explotar, sí se puede derribar selva. Lo que pasa es que hay que hacer la reposición, pero científica y técnicamente manejada, y saber cuáles especies se pueden derribar y cuáles no, porque se conoce por ecología, y lo que nos cuentan, que hay especies que si se derriban duran hasta siglos en volver a crecer, así se siembren, pero hay otras que sí se pueden explotar. Entonces, algo técnicamente organizado y con procesos científicos se puede desarrollar. Lo otro, la conexión de la cuenca amazónica. Es que, como vemos, los únicos países que no tienen cuenca amazónica son Uruguay, Argentina, eh, y Chile y Paraguay. Los demás todos tienen cuenca amazónica. ¿Cómo es posible que un subcontinente, con esa posibilidad de integrarlo por los ríos y por los cursos de agua, inclusive algunos que se podrían hacer artificiales para aligerarlo, no se hayan puesto de acuerdo? Porque es que primero prima el socialismo del siglo XXI, la alineación con la política exterior de no sé quién, las pugnas internas, y entonces un país está en pugna interna pero logra el maridaje con la política del otro, y un montón de problemas que no nos dejan.
Y obviamente al hacer una conexión de la cuenca amazónica de todos esos ríos, mejoraría el comercio y la navegación y el turismo eh, ecológico que tanto le llama la atención a europeos y norteamericanos y australianos, que son los que tienen recursos, japoneses. Los chinos también están navegando mucho. El problema es que donde se meten los chinos vienen es como las hormigas arrieras a depredar lo que encuentran. Y obviamente el desarrollo sostenible, que es la nueva teoría del desarrollo ya desde hace más o menos 4 o 5 décadas, que no es solamente depredar la naturaleza para que haya desarrollo y explotación, sino que sea sostenible y en lo posible que se busque renovación de recursos. Pero para eso es que estudian todos esos genios que van a las universidades y eso es lo que hay que profundizar. Pero tenemos, como si ayer estábamos lacónicos frente al abandono en que tenemos en nuestra región pacífica, hoy estamos dándonos cuenta que tenemos un potencial para el planeta entero completamente olvidado por andar pensando aquí en la elección del 22 y del 26 y quién es el candidato y quién es el senador y quién es el nuevo presidente. Y en esa nos la hemos pasado 200 años mientras el mundo anda en otros ritmos. Entonces hay una cantidad de desafíos y estrategias. Aquí la inteligencia artificial resume 4 en conservación naturalmente, si queremos que eso sea un recurso para explotarlo o una sumatoria de recursos para explotar, pues hay que conservarlos, y lo acabamos de decir. También dijimos el desarrollo sostenible, que no solamente debe ser una política, sino que debe ser visto como un reto permanente. Al fin y al cabo, las buenas políticas son retos permanentes con visión prospectiva, es decir, con concepción geopolítica de estratega y de estadista. La cooperación regional es que sobra. Sobra recordarlo aquí, pero se necesita y falta en la práctica. Y las organizaciones multilaterales no existen para que los gobiernos nombren representantes burócratas que no van a hacer nada. Las organizaciones multilaterales existen para que haya cooperación regional, internacional y global. Y la función de esos personajes es salir a vender la imagen del país y a buscar acopio de recursos que favorezcan al país en todos los sentidos, el campo tecnológico, el campo cultural, el campo militar, el campo diplomático, el campo económico, el de la inversión, pero es que eso es lo que no hacen. ¿Por qué? Porque comenzando que en la Cancillería se colocan personas que no tienen una estructuración geopolítica de cancilleres y de ahí para allá todos los nombramientos son de amiguis. Y los que hacen la carrera eh, diplomática llegan hasta cierto nivel y viven contentos con que ya tienen una garantía, es que un tiempo están en Colombia trabajando en las oficinas de la Cancillería y otro tiempo se va para el exterior. Entonces vienen afanados es en el tiempo que van para el exterior porque van a pasear, a ganar dólares y como dijo la vicepresidente, a vivir sabroso. Entonces su visión es venir a ser burócratas en Colombia un tiempo y luego ir a vivir del erario en el exilio dorado de la diplomacia. Pero, ¿qué les interesa este tema del desarrollo de nuestro país en las zonas olvidadas? Contaba el coronel Julio Londoño que una vez en un posgrado les hizo una conducta de entrada a los estudiantes de la Universidad El Rosario y les dijo a los estudiantes, ¿quién de ustedes me puede decir cuál es la diferencia entre el puerto de Buenaventura y el puerto de Leticia? Y levantó la mano una joven y dijo, a ver usted señorita, explíquenos. Y la señorita dijo, ninguna, porque es que son dos puertos fluviales. Analicen ustedes. Universidad del Rosario. Y esos son nuestros profesionales. Y seguro, casi con la seguridad de que nos podemos cortar las manos aquí, que si entrevistamos a los 85 candidatos y le hacemos un examen de geografía colombiana, con énfasis en lo que estamos hablando hoy, de la Amazonía colombiana, se rajan. No saben ni por qué existe el trapecio amazónico, no saben la diferencia entre el río Putumayo y el Caquetá,
no conocen cómo es que se forma el proceso del nacimiento de los ríos en las montañas para salir allá, los ojos de agua que hay en la selva, las dificultades que tienen esas comunidades, cómo es la conectividad, no saben los convenios que ha firmado Colombia, pero están desesperados por gobernar el país. Entonces, ¿qué será lo que quieren gobernar? Lo mismo que la presencia estatal no es llenar eso de tropas y de policías, que es lo que han concebido históricamente. El problema está muy difícil. Mandemos al ejército y la policía y la armada y la fuerza aérea, que ellos allá van y resuelven. Y el Estado y las aduanas, no para que hagan chancuco, sino para que trabajen. Y el Ministerio del Medio Ambiente, y el Ministerio de Educación, y el Ministerio de Salud, y el Ministerio de Desarrollo, ¿dónde están? Pero ¿cómo comenzamos que los candidatos presentan sus ideas de que el anterior es malo y yo soy el bueno? Y esa ha sido la histórica repetición. Nadie les exige, bueno, y su programa de gobierno, qué es lo que usted va a hacer exactamente en Hacienda Pública, ¿no? Eso, ahí tenemos unos especialistas, como dijo una distinguida candidata en CNN. Yo no sé nada de política, pero voy aprendiendo como Pedro Castillo. Yo no sé nada de administración de finanzas públicas, pero eso ahí se aprende y para eso son los especialistas. Esa es la disculpa de todos los mediocres. Yo no sé nada, pero yo me rodeo de buenos asesores. Claro, tiene que rodearse de buenos asesores, pero es que las decisiones las toma él o ella. Entonces tiene que conocer, tiene que saber, tiene que entender qué es lo que va a hacer. Y si no conoce de todo esto, de lo que es nuestra potencialidad en el 40% del país, ¿de qué gobierno nos está hablando? ¿Qué es lo que va a gobernar? Y si le suma el otro 15% que es la región pacífica, entonces ya es medio país. Y si le suma lo de la Orinoquía, que es otro 35%, que ya tenemos que es todo el país el que no conoce. Lo único que sabe es moverse entre Bogotá, Cali, Barranquilla, hacer reuniones y cócteles y vivir sabroso. De eso sí saben bastante. Aquí miramos un artículo muy interesante que escribió el mayor Augusto Boamón Duzán en el año de 1984 en la Escuela Superior de Guerra, y nos planteó el distinguido oficial dos aspectos esenciales que existen en geopolítica y que son considerados por los estudiosos del tema, que son las puntas de crecimiento y la punta triple. Punta de crecimiento lo consideran los expertos en geopolítica aquel territorio, aquel municipio, aquella localidad, aquella ciudad que está en un extremo fronterizo de un país, mínimo de tres países, y que tiene una influencia hacia el exterior y un imán muy atractivo hacia el interior para introducir dentro de su territorio buena economía, buena cultura, buen desarrollo de infraestructura vial, buena interacción de seguridad, y que se convierte en un epicentro importante para los demás eh, entidades o territoriales o municipios vecinos de los otros países. Es decir, hablándolo en términos coloquiales, el que pone la talla sobre la mesa en el juego de naipes. La pregunta que todos nos hacemos es que si uno va a Leticia, y si no han ido, les recomendamos que vayan y la conozcan, se da cuenta que Leticia es la ciudad más grande de las tres que quedan ahí pegadas, la de Perú, la de Colombia y la de Brasil. Sin embargo, la maraca, como dicen los músicos, la mueve esta batinga. Y se pone uno a pensar todo el recorrido que tiene que hacer por el río Amazonas, eh, y parte por la transversal de la selva que parcialmente construyó Brasil, o por los aeropuertos, ¿no? Y semejante gigante de país que es. Tabatinga, pues sería un pueblito allá olvidado, pero los brasileños le han puesto mucho más énfasis al desarrollo de esa zona. Y aunque tiene, o tenía en la época que la conocimos, menos población que Colombia, era el centro donde se comerciaba, no se conseguía un solo producto colombiano allá por las dificultades que había,
por decir algo, una nevera o una lavadora a hacer, que si hubiera podido llevar allá, pues seguramente la gente de Leticia del Perú y Brasil la compraban, no. Tocaba comprarles las neveras y los electrodomésticos al Brasil. Entonces Brasil ya llevaba la de ganar ahí. Lo mismo, las empresas que había en ese tiempo de viajes al Amazonas eran todas brasileñas. No había una cosa organizada seria de Colombia. Parece que ya por lo menos hay un hotel de Cameron allá, pero es mucho lo que falta en que Leticia sea una punta de crecimiento, un punto de crecimiento porque tiene esa característica. Y hay un punto triple, también considerado en geopolítica, que es más o menos la misma condición de que reúna, al ser triple, pues tiene que tener tres países, más claro todavía para decirlo, pero que se mantenga el equilibrio estratégico entre los tres países. O sea, que el comercio sea igual de bueno en cualquiera de los tres puntos, que la educación sea igual de buena en los tres puntos, que los servicios públicos y el nivel de vida de los índices que estudian los especialistas sea igual de bueno en los tres puntos, y que la seguridad esté garantizada eh, para los otros dos puntos desde el punto mío. Entonces le queda uno corto ahí porque en la teoría está muy bonito, pero no tenemos esas condiciones. El otro punto triple es, lo hemos aquí señalado con una foto de la época de la guerra con el Perú, es en Huepí. Huepí queda, aquí se los muestro en el mapa, en este punto específico donde limitan Perú, Colombia y Ecuador, sobre el río Putumayo. Y se llama Huepí porque hay una quebrada grande, un río que se llama Huepí, que desemboca en el río Putumayo. Actualmente, el país que más le ha desarrollado ahí es Perú, seguido por Ecuador y Colombia. Muy bien, gracias. Y eso que es un punto histórico donde nuestros soldados, nuestros marinos, desarrollaron una brillantísima operación con el apoyo de la incipiente Fuerza Aérea que teníamos con hidroaviones en una batalla que definió el curso de la guerra y mantuvo nuestra integridad territorial en toda esta zona, que es la batalla de Huepí en la guerra con el Perú. Entonces vemos que tenemos dos puntos triples en esa zona, que es en Tabatinga y en Huepí. Quizás los militares y policías que nos ha tocado esa zona conocemos algo de. Para el resto de los colombianos eso no existe. Y les hago el segundo reto. Llamen a los 85 candidatos que dicen que van a gobernar a Colombia y salvarla y pregúnteles por eso, verá que no saben ni qué es Huepí, mucho menos saben que hay una batalla, no saben qué es Tabatinga, la menor idea de eso, pero van a gobernar a Colombia. Y tenemos otro punto triple, que ese sí que es más importante y geoestratégico aún que el otro, y es de la selva amazónica. Y es aquí, al sur oriente de esta bota larguísima, que es el límite más meridional del departamento del Guainía, y que es donde están los límites trifronterizos de Colombia, Venezuela y Brasil. Y en toda la punta sobre el río hay una isla que se llama la isla de San José, que está al frente de un monumento natural que es la piedra del Cocuy. E inclusive se enseña que los límites de Colombia se orientan por la piedra del Cocuy, y ahí hay un error, porque la piedra del Cocuy no está en territorio colombiano, está en territorio venezolano, en un municipio que se llama Río Negro, en honor al río que cruza por ahí. Pero la isla de San José sí es territorio colombiano y está determinado en nuestros límites internacionales. Se supondría que esa isla sería un epicentro de Colombia, pero está absolutamente olvidada. Casi que nadie en Colombia sabe que existe esa isla y lo que significa, y es una isla sobre el Río Negro.
Toda esa zona irrigada por una gran cantidad de ríos que desafortunadamente para lo único que han servido es para que las economías ilegales se fortalezcan y coadyuven a que los índices de violencia del país funcionen. Entonces vemos que ni punto triple tenemos, ni mucho menos tenemos la punta de crecimiento de lo que se habla en la geopolítica en los límites mínimos de tres países. Y lo tenemos en tres sitios específicos que son Huepí, Leticia y la isla de San José en Guainía. Quizás para muchos, inclusive de quienes estamos en la sala, esto es novedoso y eso que, es que estudiamos geografía conocemos. Pero la dirigencia política es absolutamente ignorante de todo esto, porque nunca les ha interesado. Y es nuestro país, son nuestras fronteras y es lo que quieren, repito, hasta la saciedad gobernar. Entonces el mismo mayor Bamón nos hacía unas conclusiones que nos ponen a concluir y pensar y a poner la mente a rodar y analizar todo lo que hemos perdido allí. Y decía que es una región muy disímil, lo acabamos de ver, frente a las otras regiones del país, porque lo otro es andino, es de mar, es de montaña, es de una llanura sin arborización, es de eh, límites fronterizos con países que tienen otros intereses, pero esto es selva tropical que tiene un interés geoestratégico mundial. En segunda medida, eh, no es una zona apropiada para el desarrollo ganadero. Sin embargo, vemos que después de que se hizo el pacto Juan Santos, muchos finqueros han derribado selva de la manera más atroz e misericordia y han ido llenando eso de ganadería. Y los estudios demuestran que por la acidez del suelo, los pastos no van a ser buenos en su totalidad. Entonces, lo que se está haciendo es un daño terrible al ecosistema y llenando de colonizadores que llegan con la ambición de meterse a las economías ilícitas. Y entonces cada vez se avanza en sentido negativo y pierde el país y pierde la humanidad. Se reconoce por parte del autor del artículo que sí hay un proceso en el que se ha intentado. En los años 70 se hizo un convenio amazónico que quedó por lo menos escrito, pero se hizo un intento y después hemos visto que ha habido en los últimos gobiernos algunas aproximaciones, pero es que se queda en la retórica, se queda en el discurso de los ambientalistas. En otro deporte colombiano que es muy común es el de quejarnos de todo. Y somos felices quejándonos y ahora que las redes sociales nos dieron la posibilidad, somos felices todos reenviando memes y críticas, pero proposiciones casi ninguna. En cuarta medida dice el señor que los ríos son la única vía de comunicación y lo serán porque es que meterle carreteras a la selva pues tampoco es lo mejor, ya que ni las carreteras se pueden mantener, ni el terreno permite que se conserven sólidas, pero sí hay otras autopistas que son naturales y se pueden dragar y mantener, que son los ríos. Y desafortunadamente, como lo repetimos también hoy reiteradamente, han sido es para el desarrollo de las economías ilegales. Y eh, dicen los analistas que han tomado los estudios satelitales que hay 44.000 kilómetros lineales de cursos de agua. La línea ecuatorial del planeta mide 12.000 kilómetros según los especialistas. Quiere decir que se le puede dar la vuelta 4 veces al planeta con el agua, con un hilo de agua de la cantidad de recursos hídricos que hay solamente en esta región. Imaginen ustedes la riqueza que tenemos ahí y lo que falta por investigar dentro de esos cursos de agua. Pero es más fácil que nos matemos y que nos dediquemos a despotricar. Entonces, visto eso, el coronel Alarcón, hay 4 desafíos y estrategias.
cómo nuestro énfasis, nuestro core business aquí es poner a pensar a quienes van a gobernar de estos cuatro aspectos en una reunión, usted con los candidatos, cuál es el que le va a decir, oiga, póngale cuidado a la Amazonía y enfóqueme su punto de vista como gobernante, como senador, como congresista, qué es lo que va a promover primero de esos cuatro puntos para que esa región se desarrolle o inicie un proceso de desarrollo y pase de las economías ilícitas y de la violencia a ser lo que realmente debe ser, que es un pulmón de la humanidad y una potencialidad eh, ecosistémica impresionante para mejorar los recursos de los colombianos. Adelante, mi coronel Alarcón. Bueno, listo, mi coronel. Estamos esperando a alguien que se lance de primero en esta intervención. Ya está la mano arriba de la doctora Ethel. Por favor, adelante con su respuesta. La escogencia dentro de estos desafíos del desarrollo, perdón, desafíos y estrategias para la Amazonía, para que el auditorio político ponga cuidado en qué es lo que va a promover como primario en el desarrollo económico y acabe con esas economías ilícitas que redundan en la zona. Adelante, por favor, doctora Ete. Muy buenas noches a todos. Yo creo que es primero la conservación, porque hay que defender la Amazonía que se está masacrando y reafirmar la defensa de la misma para la cooperación regional, porque es necesario fortalecer los lazos con otros países y, y restablecer todo lo que se ha quitado a la Amazonía. Es vital, vital. Si son los manglares y las especies que había eh, están en rojo, eh, considero que es muy importante por esa razón y por lo que hablábamos recién del el caudal de agua que es increíble, no faltaría nunca agua. Y bueno, se ha corrido la voz de que sí, que va a faltar y realmente no, no sabía que llegaba. Muchísimas gracias. Muchas gracias, mi doctora Ethel. Adelante, por favor, mi coronel Giraldo. Buenas noches, muchas gracias. Sin desconocer los cuatro puntos y la importancia de cada uno, la conservación, el desarrollo sostenible, la cooperación regional y la presencia estatal, yo en una reunión dirigida a políticos para hablar de la Amazonía, me enfocaría en el cuarto, en la presencia estatal, del cual dependen totalmente los otros tres. Yo fui su comandante del Caquetá, en este departamento que es el más cercano al centro del país de la Amazonía. En el Caquetá no es tan sensible la problemática de lo que anteriormente se llamaba territorios nacionales. Hay una carretera que atraviesa todo el Caquetá y comunica a todos los municipios del Caquetá, pero a partir de ahí ya se hace muy difícil. Y solamente la del Putumayo que conecta exactamente con la frontera de Ecuador, que es la vía alterna cuando hay problemas con la Panamericana. Pero del resto, todo el resto de departamentos de la Amazonía, a excepción de Caquetá, hay un total abandono. No hay presencia estatal, solamente están las unidades militares y de policía, en el caso del Caquetá, la base de la Arandia, pero de ahí casi que depende totalmente toda la seguridad de la zona de territorios nacionales. No hay presencia estatal para absolutamente nada.
Y si nos descuidamos, siendo el pulmón más importante del mundo, porque se dice así, se va a perder, porque va a suceder lo mismo que sucede en el Caquetá. El Caquetá era totalmente selva como el resto de la Amazonía, pero ya todos son fincas ganaderas porque han ido destruyendo la selva para hacer potreros, y eso está pasando en este momento en el resto de departamentos. No hay presencia y la presencia que hay es corrupta. Permiten el tráfico de madera. La madera que sale de allá para Bogotá y para el interior del país es demasiada. No hay un control. Entonces todo lo desarrollaría en presencia estatal, en todos los ámbitos. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi coronel Fuentes. Mi coronel, muy buenas noches. Un saludo muy especial para la sala y para mi coronel Villamarín. Bueno, esta zona amazónica, obviamente, pues lo vimos a lo largo de la exposición de mi coronel, pues vemos, y para todos los que estuvimos de alguna manera involucrados en las diferentes, en el trabajo operacional y en el trabajo de fuerza dentro del desarrollo de la seguridad, pudimos darnos cuenta que la única presencia que había del Estado era la fuerza pública, nada más. Eh, las alcaldías de los municipios, pues obviamente hacían lo que podían, escasamente con algunos recursos, por ahí aruñando de algún lado. Pues por lo menos el Putumayo, pues Putumayo tenía con qué, en la época cuando manejaban las regalías para los municipios, pues tenían con qué. Pero de todas maneras había una economía ilícita, como ya pues también lo pudimos apreciar. El Caquetá, mucho más alto la situación de la economía ilícita, pero yo me iría en especial, y ya conociendo ahí al sector, es de que hay que tener un modelo de desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque toda esta zona eh, integrando la parte de la protección ambiental, obviamente, que desde luego es lo más importante, se puede aprovechar muy bien todo el desarrollo económico que tienen en recursos naturales. Fijémonos que de pronto dentro de la exposición eh, hay necesidad también de explotar muy bien todo lo que es el turismo, ecoturismo. Por Dios santo, eso es lo que tiene esa región, ecoturismo. Y, y yo le digo que acá, pues, en Colombia tenemos ese escenario tan fabuloso para explotar esta cuestión del ecoturismo, porque para eso se babean los europeos, los extranjeros de todos los países, por ver esas maravillas que ellos no la tienen, y nosotros teniéndola a la mano y no la sabemos explotar. La parte de los ríos, seguramente de allí podríamos explotar y sacar recursos para la energía y poder vender energía a los otros países vecinos e integrar una buena red de energía para todo ese sector de la Amazonía. Y en fin, tenemos muchas, pero muchas bondades de esta región. Y vuelvo y les digo, el desarrollo sostenible sería fabuloso con un modelo que verdaderamente sea asertivo, pero lo que necesitamos es voluntad política para que esta zona, primero que todo, empiece a ser bien poblada, porque si miramos el mapa es una de las zonas más despobladas que tiene Colombia, toda esa zona, de ahí para abajo. Alguna vez que estábamos viendo geopolítica en alguno de los talleres les dije, tracemos la línea en diagonal de tal sitio a tal sitio, y es una de las regiones más despobladas. Y de ahí para arriba está la mayoría de la población de Colombia. Bueno,
pero yo digo que con un desarrollo bien integrado, pues se vuelve también apetitoso para que vayan a poblar todos estos sectores que son tan ricos en todo sentido. Gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel, para su respuesta y la escogencia de los desafíos y estrategias a implementar en un auditorio que eh, esté lleno de personajes políticos interesados en gobernar. Hacer la escogencia que debería promover primariamente para el desarrollo económico de la región y acabar en sí con las economías ilícitas que allí redundan. Le damos la palabra entonces a la ingeniero química Rosalía Medina. Adelante, por favor. Bueno, en cuanto a desafíos, los 4 puntos sumamente importantes, pero en cuanto a estrategias, probablemente los más posibles y necesarios urgentemente, o sea, para la conservación y el desarrollo sostenible, que por lo menos haya un gran plan, un gran proyecto en cada uno de esos temas. Y pienso que en este momento, para que no se constituya otra entidad que no hace sino gastar en funcionamiento, se lograra eh, que el Instituto de Observaciones Oceanográficas y Fluviales que tiene la Armada Nacional en Cartagena pusiera una dependencia ya con proyectos específicos en lo relativo a la conservación de la biodiversidad y de servicios y desarrollo de servicios ecosistémicos para esa región, pero también promover el desarrollo sostenible que integren no solo la protección ambiental con el aprovechamiento económico de los recursos naturales que sean posibles, porque lo que sé es que la explotación maderera tiene que estar en manos súper expertas, porque esa madera, además de que tendría que ser restituida en plantaciones adecuadas, no es muy comercial ni muy 100% aprovechable para lo que conocemos en utilización de la madera. Así es de que voto por las estrategias de conservación y desarrollo sostenible, pero en manos de una dependencia de un instituto serio de investigación, por lo menos con un proyecto en cada uno de los temas. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, por favor, Adolfo Espitia. Muy buenas noches, mi coronel, señores oficiales. Muchas gracias por darme la palabra en esta oportunidad. Acompaño la conferencia de mi coronel Villamarín, muy interesante, por cierto. Pues muy agradecido de que nos permitan poder integrarnos a este tipo de espacios académicos y de conocimiento del país. Propondría, sí, mejorar o apoyaría las iniciativas de mejorar las conexiones fluviales, ¿sí? Las rutas de comunicación, mejorar el comercio que sí, como todos ustedes lo saben y lo han vivido, lo conocieron de primera mano, los grupos al margen de la ley los han aprovechado y los están aprovechando por falta de una estrategia contundente digamos, de ocupación estatal o de una muestra de responsabilidad de las instituciones, no solamente de las fuerzas militares y la policía, sino del resto de instituciones, todos los instrumentos del poder allá cuidando los intereses de todos los colombianos. Ese sería de pronto un aporte o un apoyo digamos, a los comentarios de las estrategias para implementar digamos, como para implementar las acciones que le dan relevancia a nuestra Amazonía colombiana. Muchas gracias.
Escogencia y argumentación es la pregunta para el día de hoy, para un auditorio lleno de personajes políticos que desean gobernar y en relación con la región amazónica. Escoger de uno de estos cuatro eh, numerales que están en la ayuda, desafíos y estrategias para promover de primero para el desarrollo económico de la región y acabar en sí con las economías ilícitas. Le damos la palabra entonces a José Francisco Machado. Adelante, por favor. Buenas noches, mi coronel. Un cordial saludo para todos. Gracias por la exposición que nos realizó esta noche. Solamente me gustaría agregar un punto que va relacionado con el tema de las políticas públicas en nuestro país y ese enlace que tienen directamente con los diferentes COMPES que van enlazados con el Plan Nacional de Desarrollo. Por qué nombro eso? Porque haciendo un análisis en el siglo XXI de los diferentes planes de desarrollo, lastimosamente me toca dar un dato que siendo un profesional de la academia, pues toca darlo, y el único gobierno en este momento que se ha acercado a algo parecido, a querer incluir un tema relacionado con la Amazonía colombiana, es el gobierno que tenemos actualmente. Dentro de su Plan Nacional de Desarrollo, en el gobierno de Santos lo tocaron someramente, en el gobierno de Duque lo tocaron someramente, y en ese gobierno, digamos que en el papel está escrito, obviamente, como dice Marilyn Grindle, en la arena de la implementación de las políticas públicas juegan diferentes factores como el poder, los intereses, las capacidades institucionales que tienen obviamente las instituciones de nuestro país para desarrollar esas políticas públicas, pero en ese gobierno tuvieron una idea de desarrollar o están desarrollando un COMPES de la Amazonía para más adelante tratar de sacar una política pública que vaya relacionada con eso. Por qué trato ese tema? Porque obviamente nosotros que hemos vivido la vehemencia de la violencia en nuestro país directamente, sabemos cuáles son las intenciones y sabemos para dónde van todos los objetivos de este gobierno, y que por querer complacer a muchos sectores y por querer atraer votos, implementan y hacen muchas cosas que al final no resultan en nada, son buenas iniciativas, pero no resultan en nada. Y muchos candidatos presidenciales ni siquiera conocen cuáles son los pasos para la creación de una política pública dentro de un plan nacional de desarrollo, que es lo que al final le va a generar el presupuesto y va a generar la atención necesaria para que esos planes, programas o proyectos que se vayan a realizar sean llevados de una buena forma. Ahí tenemos un ejemplo muy claro. Prometemos de todo, escribimos de todo, incluimos de todo, pero al final pasa lo que ha pasado durante estos 3 años, no hacen nada. Entonces simplemente quería como incluir ese punto dentro de la información que hoy ya bien mi coronel Villamarín nos entregó. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, por favor, mi coronel Saavedra. Gracias, Nicolás. Buenas noches. Buenas noches. Me disculpo un poco la voz, pero bueno, ahí vamos. Yo
considero de los 4 puntos, yo presentaría el primero de la conservación, porque mi percepción es que el primero arropa los otros 3 puntos. ¿Y por qué? Porque para poder tener la conservación es fundamental implementar estrategias, y para implementar esas estrategias se necesita un desarrollo sostenible, una cooperación regional y una presencia estatal. Yo creo que es ahí donde debemos irnos, ahí es donde debemos enfocarnos. El éxito está en plantear lo que se dio como la conservación para poder avanzar de una manera sostenible, unida y lo más importante, que es lo que todos hemos visto, que la presencia del Estado, no hay Estado, hay Fuerzas Armadas, hay todo lo que no debía estar únicamente. Y eso es lo que ha equivocado el desarrollo de esa región que está, bueno, es el pulmón del mundo, pero no lo valoramos. Es como todo, yo creo que eso pasa como cuando empieza uno a enfermar, ahí empieza a valorar las cosas, pero como cuando están funcionando o que están ahí no pasa nada. Entonces eso nos pasa con la región que tenemos de la Amazonía. Falta conciencia, falta voltear los ojos allá. Hoy coincidencialmente tuvimos una reunión con una persona de los que están en la lista de los 70, y parte de lo que se hablaba era eso, que el desarrollo viene de la región, a donde hay que imponer el desarrollo es en la región, a los municipios, llegar al campo, y por supuesto que si logramos aprovechar la selva, no como un centro de cultivo, porque ya lo dicen ustedes, no tiene las características, pero sí es un pulmón que debemos aprovechar. El agua la podemos, no sé cuántas hidroeléctricas podemos hacer con 44.000 kilómetros de agua que lleguen a un determinado sitio. Entonces tenemos, como hablamos ayer, un diamante en bruto que tenemos que saber explotar. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel Saavedra. Adelante, por favor, mi mayor Mendoza. Muchas gracias, coronel Alarcón. Pues tuve la oportunidad de estar en la Tagua Putumayo construyendo la escuela de colonización y pude observar de lleno absolutamente pues lo que puso el coronel Villamarín. Hay un saqueo permanente y total durante todo el año de la madera. Ahí hay unos delincuentes que llaman cerrillos, que ellos cortan la madera, la tiran al río, toda viene marcada, pero hay un respeto impresionante por ellos, por que no puede coger una tabla que no corresponda. En algunos sitios ya la recolectan y ya se exporta a donde corresponda, bien sea al interior o a donde corresponda con respecto a la madera. Hay también una parte del río Putumayo que es una parte que llama angostura y, y que según estudios ahí se puede montar una hidroeléctrica porque prácticamente se represa todo el río y hay una caída de agua que puede manejar las suficientes ruedas Pelton para producir energía para Colombia, Ecuador y el Perú. O sea que tenemos una fuente ahí de desarrollo y de un desarrollo sostenible. Tenemos que hay también presencia estatal, lógico. Está la Fuerza Aérea en Tres Esquinas, está la base naval de Puerto, en Puerto, en Leguízamo, en Puerto Leguízamo. Tenemos también en Leticia y tenemos también ejército en la fuerza, en la Tagua Putumayo con la escuela de colonización. La, la explotación, se puede haber explotación, piscicultura de peces y también la explotación eh, turística, más no la explotación agrícola. ¿Por qué? Porque los indígenas allá o los colonos
Ellos queman un sector de la selva, siembran, sacan una cosecha y si al caso dos, y abandonan ese sitio y van y queman en otra parte y se desplazan para ese sector. Entonces se encuentran peladeros, 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 no muy grandes ni muy extensos, pero ahí siembra la yuca, siembra la piña y algunos otros cultivos y, y pare de contar porque no tienen absolutamente nada más. Entonces, esa es una de las situaciones que se debe hacer, es ese desarrollo sostenible, pero aplicando el control de la madera para que no la sigan cortando de una forma violenta como se viene haciendo y la parte especialmente la parte de seguridad para garantizar el libre desarrollo del turismo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi mayor. Adelante, por favor, mi sargento mayor Sanders Landazuri. Mi coronel, buenas noches. Especial saludo para todos los presentes en esta aula virtual. Pues en una reunión con estos líderes políticos en relación al tema de la Amazonía, yo propondría justamente que ellos trabajaran o darles las herramientas discursivas en relación a la presencia estatal. Esa presencia estatal que va a permitir en cierta forma promover igualdad, desarrollo e integración social de esas regiones olvidadas, de esas regiones marginadas como es la Amazonía, como es el caso que nos converge en la noche de hoy. Y efectivamente eso permitiría recomendarles elementos como la creación justamente de infraestructura, de servicios básicos que lleven a esa región agua potable. Sabemos que tienen agua, pero necesitan las, las, las los tratamientos necesarios, salud, educación, vivienda, energía, transporte, en fin, todos estos elementos que necesita y que somos testigos de excepción y de primera mano quienes hemos estado en esa región, sabemos que se necesita y que eso les va a permitir mejorar la calidad de vida de esos habitantes y promover en cierta forma su desarrollo local. Propondría también programas sociales y de desarrollo, ¿no? Realmente allá se necesita fomentar empleos, emprendimientos, actividades de inclusión social, en fin, todos esos elementos sociales que se quedan en discursiva, pero por el mismo desconocimiento de la planeación y proyectos de desarrollo y desarrollo de proyectos sociales, pues no se han puesto en ejecución. Propondría también dentro de esa presencia estatal realmente la participación comunitaria, esa participación comunitaria que permite involucrar a las comunidades en la planeación, como lo decía, esa planeación y proyección de los proyectos. Hay que realmente brindarle seguridad y justicia, hay que garantizar la protección de los derechos humanos de esos ciudadanos y fortalecer a las instituciones de justicia que están en esa zona. Lo que vemos allá es realmente paupérrimo en el desarrollo de la justicia, en el desarrollo operacional. Hay muchas condiciones que la presencia del Estado está reducida. Y también esto nos permitiría crear factores globales de descentralización política. Hay que transferir recursos, hay que buscarle todos esos elementos que permitan integrar localmente muchos elementos al campo nacional. Es decir, esa presencia estatal garantizaría realmente lo que hemos denominado hacer presencia real de Estado en esas regiones y es lo que se necesita. Muchas gracias, mi coronel, muchas gracias para todos. Muchas gracias a usted, mi sargento mayor. Tenemos la participación en el Facebook Live que dice lo siguiente: una manera de poder desarrollar un plan maestro para cualquier desarrollo de la Amazonía
El gran debate es cómo acabar con el narcotráfico. Por las distancias y difícil comunicación, ningún proyecto podría competir con las economías ilegales. Quizá el ecoturismo podría ser una alternativa de desarrollo sostenible previo a tener condiciones aeroportuarias y de seguridad resueltas. En definitiva, la conservación debe ser prioritaria. Muchas gracias. Finalmente, me queda solo darle la palabra a mi coronel Carvajal. Adelante, por favor. Gracias, buenas noches a la sala. Señalaría la presencia estatal. Mientras no haya presencia estatal, no se pueden implementar estrategias de conservación ni de desarrollo sostenible, ni se puede hablar de cooperación regional. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi coronel Villamarín. Con las gracias a todos los que intervinieron en el día de hoy. Mucha disciplina, mucha cooperación, muchas iniciativas las que hemos escuchado. Y vamos a pasar entonces ahora a lo relacionado con las conclusiones y la bendición por el día de hoy por parte de nuestro presidente de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, mi coronel Luis Alberto Villamarín Pulido. Adelante, por favor, mi coronel, con la buena noche. Bueno, mi coronel, muy amable. Entonces, para quienes nos visitan por primera vez, la Fundación realiza todos los días a esta hora de lunes a viernes algún ejercicio académico de diferentes temáticas. Y esas temáticas las hemos enmarcado en tres objetivos, en tres propósitos, tres métodos. Uno es un seminario permanente de liderazgo político, otro un seminario permanente de liderazgo público y otro un seminario permanente de geopolítica y conflictividad. Hoy, pues obviamente estamos dentro de ese proceso. Y dentro del mismo proceso de geopolítica y conflictividad nos hemos formado la tarea de hacer un curso informal de geopolítica permanentemente y estamos tratando una, dos, tres veces a la semana, depende cómo se coordine la actividad, temas de geopolítica. Esta semana, por ejemplo, todo ha sido dedicado a geopolítica. Mañana tendremos a un coronel de Bolivia que nos viene a contar su experiencia como investigador geopolitólogo en Bolivia, de cuál fue la incidencia que condujo al levantamiento en el Alto Perú contra la corona española y cómo fue el desenvolvimiento geopolítico después del grito de independencia en Bolivia, que fue más o menos paralelo con el resto de las naciones que se formaron luego de la Guerra de la Independencia. Entonces lo va a enfocar desde el tema desde el punto de vista geopolítico, nos parece interesante. Y el viernes retornaremos con la última región que nos falta por analizar, que es la región de la Orinoquía. Bueno, visto eso, en la tarea de hoy, el objetivo académico a lo que queríamos llegar era a disertar un poco, a reflexionar mucho acerca de la importancia geopolítica de la región amazónica. Y para eso, pues hicimos una explicación y pusimos una pregunta orientadora, ya que es lo que nos ha dado como más claridad para trabajar estos talleres, estos ejercicios, es ir sobre preguntas orientadoras, cuando se deja abierto a que todas las personas intervengan y opinen sobre lo que consideran, al fin nos quede es una mezcolanza y no reforzamos conceptos. La ciencia siempre es de reforzar conceptos sobre puntos específicos para ir atando cabos. Y como no se puede hacer todo en un día, pues toca paso a paso. Hoy entonces estudiamos una gran cantidad de elementos constitutivos de la región amazónica y vimos sus límites, la importancia de su ubicación, el gran espacio que ocupa en Colombia, los puntos cardinales, cómo llega, hicimos algunas aclaraciones de orden geográfico y geopolítico y de paso recordamos lo que hemos venido viendo de las
realidades de la geopolítica, de los objetivos nacionales, etc. Luego hicimos una descripción sucinta de por qué es importante, teniendo en cuenta algunos aspectos que reforzamos de acuerdo a cómo los está manejando en este momento la inteligencia artificial, pero nos enfocamos muchísimo, es que con semejante cantidad de agua es imposible que sigamos viviendo en medio de la violencia y las economías ilícitas en un territorio tan extenso. Analicemos nomás cuántas veces cabe el Estado de Israel dentro de este territorio. Cientos de veces. ¿Cuántos ríos tiene Israel? Ninguno, y uno hay a duras penas, que es el río Jordán. Carece de agua y tiene unos cultivos o una tecnología agropecuaria que se la vende al mundo entero, inclusive a nosotros que tenemos todo el agua y los pisos térmicos y zonas agrícolas potenciales para explotar, o pesqueras, inclusive fluviales. Entonces el tema es de voluntad política y de investigación científica. Bueno, luego pasamos a ver la importancia geopolítica de la región y analizamos 5 o 6 aspectos que ustedes los tuvieron en cuenta luego para ir articulando sus respuestas a la pregunta orientadora. Y ya nos concentramos específicamente en 4 desafíos y estrategias sobre las cuales la misma inteligencia artificial, con base en los documentos que se han ido sistematizando en Internet, permite que se tomen conceptos o que se tomen líneas, porque seguramente faltan otras, claro, pero si no están escritas, pues la inteligencia artificial no adivina. La inteligencia artificial va sobre lo que está, y claro, y si uno ya entra con el chat GPT, le hace preguntas, le contesta cosas que encuentra en la red, no puede contestar nada distinto a lo que esté en la red, porque no tiene esa capacidad por ahora. Seguramente más adelante, cuando la inteligencia artificial se desarrolle más aún, en ese sorprendente desarrollo, le irá a contestar, bueno, los desafíos y estrategias son estos, pero se podrían tener en cuenta estos otros que no los han considerado los autores o los investigadores. Sin embargo, pues eso ya son palabras mayores. A pesar de que se encuentra en la inteligencia artificial algunas tendencias por deducciones, a veces acertadas, a veces no tan acertadas, de lo que está escrito. Pero sigue siendo un reto, sigue siendo una ilustración. Luego vimos, con base en un artículo del mayor Augusto Bamón, lo que es la diferencia entre punta de crecimiento y punto triple, y lo analizamos en nuestro territorio nacional y llegamos a una conclusión en que no es de parte de la dirigencia política entrar mucho en esos detalles, porque ni les interesa, ni conocen, ni miran el valor geoestratégico y geopolítico de esta región, a la cual han estado de espaldas ellos y sus antecesores. Y finalmente miramos algunas conclusiones que hace el mayor Bamón en su análisis, pero pues son unas conclusiones ya de hace 40 años que tienen algunos asuntos seguramente que mejorarle, pero sin embargo son un buen referente porque es de lo poco que se ha hablado de la geopolítica como tal y por una persona que sabe de geopolítica. Entonces, con base en eso, nos devolvimos a los desafíos y estrategias que hicimos una pregunta. Hubo respuestas diferentes en algunos aspectos. Se insistió en la conservación, obviamente, porque si no se conserva, pues no hay nada. Se hizo hincapié también en que para eso necesitan planes y proyectos concretos y no solamente hablar. Se resaltó también que desafortunadamente los gobiernos anteriores no le han puesto cuidado y con cierto populismo sí se ha metido sabiendo que tiene otras intenciones, que también se hizo énfasis en que la presencia estatal es fundamental, pero no solamente con tropas, sino con proyectos de desarrollo y la participación integral del Estado. Y se hizo ver que el desarrollo sostenible es posible y debe ser el punto ideal, pero que es interdependiente con los otros. Entonces, de todo lo que vimos, pues no hay conclusiones únicas, no las podría haber,
que es un solo ejercicio, pero sí hay ese escenario en el que todos reflexionamos sobre algo que usualmente no hacemos y que es una realidad nuestra, de nuestra contextura geopolítica nacional. Entonces, obviamente es muy importante reflexionar en torno a estos temas, porque cuando se reflexiona en torno a un tema, surgen ideas, surgen propuestas, surge el debate sano, que es el que ayuda a buscar nuevos caminos. En segunda medida, quiere decir esto que al ponerle este problema a los dirigentes políticos que aspiran a gobernarnos, pues se les está diciendo que el conocimiento eh, es esencial en la política para poder ejercer el poder o para ejercer el poder con efectividad, ya que debe tener claridad en asuntos como lo que es el territorio en toda su contextualidad, sus accidentes naturales, sus riquezas, sus recursos naturales, sus potencialidades, sus limitaciones, los efectos climáticos. Eso le corresponde conocerlo a un político y es que es lo lógico. Si dice que va a gobernar, tiene que entender que va a venir el fenómeno del Niño y que va a haber, por ejemplo, incendios forestales en la Amazonía. Entonces, ¿cuáles son las medidas que se tienen a nivel nacional y a nivel internacional para después reforestar esa zona, por ejemplo? Para evitar que se siga llenando esto de colonos que van a destruir el ecosistema y van a facilitar que esos fenómenos ocurran, etcétera. Pero también debe conocer algo muy interesante, cuáles son los intereses nacionales, regionales e internacionales sobre las zonas. Porque es que es muy fácil ponerse a hablar que las potencias que le van a comprar el, el oxígeno, pero que lo que tienen allí es la explotación y se convierte en una narrativa y una discursiva de odios y de debatir ignorancia cuando ninguno de los que dice tiene la razón. Entonces hay que mirar las tendencias geopolíticas y eso es lo que le corresponde a los gobernantes. Es que gobernar no es solamente ejercer el poder, ni resolver uno o X problema circunstancial. Eso no es gobernar. Gobernar es administrar y prever, ser proactivo, previsivo, tener planes. Bueno, en ese orden de ideas significa que los problemas siempre estarán ahí, siempre habrá problemas. Se soluciona uno, como nos pasa en la vida particular, y ya tenemos otro. Y arregla ese y vienen dos más, y arregla esos dos y le aparecen otros. Pero es la dinámica de la vida sobre el planeta, es resolviendo problemas. Y eh, las respuestas o las soluciones no están siempre a la mano de los dirigentes porque no han previsto, no han dilucidado qué puede venir, por ende son al garete y cuando las respuestas son al garete, pues son incompletas. Lo que no se resuelve de una vez siempre deja una cola que revienta más adelante. Por ende, insistimos, el dirigente político debe ser prospectivo, previsivo y analítico. Y entonces los problemas que se le ponen deben apuntar en ese sentido. No que se vuelva con espejo retrovisor a hablar de lo que pudo haber sido y no fue, porque eso es entrar en el eterno drama de quejarse y quejarse, pero no solucionar. Y eso indica también que la educación no es como se concibe en la transmisión de conocimientos académicos, sino que debe ser un elemento vivo que está presente en todas las actividades y que debe ser no solo formal, sino informal, y además algo muy importante, que es permanente y que debe cubrir todos los segmentos de la, del ciclo de la política. Y al cubrir esos elementos, pues tiene que abarcar a la comunidad que está educando permanentemente. Y se diría, si vamos a mayor profundidad, que más que administrar, la función del político es educar permanentemente. Educar en todos los sentidos, ¿no? En valores, en respeto por las tradiciones, en respeto por los recursos naturales, en la comprensión de qué es lo que se tiene y en qué es que se trabaja, de cuáles son los objetivos del Estado, los objetivos de esa sociedad, etcétera. Eso sería el punto ideal y sería un proceso de educación permanente. Y hay que educar también a los dirigentes, porque es que si no está educado como dirigente, ¿cómo va a dirigir?
y que es otro grave problema que tenemos, ¿no? Una persona que está manejando X o Y actividad de la vida nacional o regional y le da por meterse a la política porque le parece que eso es bueno o lleva intenciones no tan santas disfrazadas de apariencias, pero cuando llega ya, si no tiene esa formación, ese concepto, pues va a ser uno más de los tantos que han pasado aquí en Colombia. Y debe ser también una educación permanente para quienes ejercen la gestión gubernamental, no solo para los dirigentes políticos. Ya a la dirección gubernamental, donde hay equipos técnicos, que su trabajo es estar siempre alineados con lo que le conviene a la sociedad y no con lo que le conviene al dirigente de turno. Y finalmente, algo que se trabaja mucho en las ciencias militares y en las ciencias de seguridad, que es trabajar o es actuar sobre escenarios potenciales. Sí, la política no se analiza permanentemente sobre escenarios potenciales de lo que le conviene a la comunidad, sino que todos los escenarios potenciales son siempre enfocados en lo que le conviene al que esté en el poder, que es lo que usualmente hacen. Por eso no se ven los desarrollos, perdón, ni la integración de esfuerzos locales o regionales. Con esto cerramos. Les deseamos a todos una feliz noche, que Dios nos siga bendiciendo y los invitamos mañana a que nos acompañen en el conversatorio de Bolivia, que va a estar súper interesante, y que inviten a muchas personas. No paren de hacer la invitación, porque de todo esto algo bueno queda, además de que nuestro mensaje diario está quedando en internet. Entonces todo lo que digamos aquí tiene una responsabilidad seria, ya que va a ser escuchado o visto en muchas partes del mundo. Que Dios nos acompañe, una feliz noche para todos y un feliz descanso. Mi correo, recomendación a todos.